la heroína de César Vallejo, Georgette Philippard, esposa de nuestro ilustre César Vallejo Mendoza. Durante sus años de vida de nuestro escritor peruano, siempre estuvo en el mundo de las amistades, de la escritura, o como se podría decir, en la bohemia cultural. César Vallejo escribió varios poemas inspirados en la actualidad de entonces, reflejando su disconformidad con la coyuntura explotadora que cómo se trataba a nuestra gente, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Pero nada de esto quizás se podría haber conocido sin la perseverancia de su compañera de la vida, Georgette Philippard, ya que después de su muerte de nuestro ilustre escritor, fue ella que, con perseverancia, dedicación, o como se podría decir, contra viento y marea, hizo que se publicaran todas sus obras, sus poemas. No fue nada fácil para ella, con la coyuntura política de entonces, pero ella, por el amor incondicional a César Vallejo, decidió venir al Perú para publicar los poemas de su amado. Mientras que los restos mortales de nuestro ilustre César Vallejo están en París, ella decidió venir al Perú y quedarse en la tierra natal de su amado. Es por ello que sus restos mortales aún están en el cementerio de la planicie de Lima, y gracias a ella se llegó a conocer sus obras íntegras de nuestro ilustre César Vallejo. Al hablar de Georgette Philippard es hablar de una reconocida escritora y poeta de nacionalidad francesa, quien además fue esposa del reconocido escritor peruano César Vallejo, quien falleció en el año 1938. Por ello, la vida esposa fue quien guardó con recelo sus manuscritos ante la invasión de los alemanes en su país. Ella luchó para difundir su legado. Gracias a tal hazaña, se logró que Vallejo fuera reconocido mundialmente como el gran escritor que fue. Georgette nació el 7 de enero en el año 1908 en París y falleció el 4 de diciembre de 1984 en Lima. Fue hija de Alexandre Jean-Baptiste Philippard y Marie Travers, quien nunca contrajeron matrimonio. Asimismo, nos cuenta que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre, porque este fue a servir a su patria en el ejército francés en el año 1906. Por tal motivo, le pusieron el apellido de su abuelo materno, y es que su madre aún era menor de edad. En 1914, Georgette sufre de tuberculosis y en ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial, en la cual su padre fue partícipe y consiguientemente falleció. Pero antes de dejar este mundo, a través de un testamento, reconoció a Georgette como su hija, la cual le oficializó en el año 1917. Para mejorar la educación de la pequeña Georgette, fue enviada para Bretaña, donde cursa sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Britten, finalizándolos en el 1922, para después viajar a París, donde trabaja como costurera con su madre. Pasado el tiempo, viaja a estudiar en Londres, continuando así su formación educativa, siendo el lugar donde pasa la mejor etapa de su vida. Más adelante, conoce a César Vallejo a la edad de 18 años, en mayo de 1926, París. En ese entonces era un hombre casado con Mariette Meis. A mediados del año 1927, Vallejo le invita a tomar una taza de café. Lógicamente, la madre de Georgette es la que se opone a una posible relación entre ambos, siendo así un año después de la muerte de su madre, 1928, donde ella decide tener una relación amorosa con el padre. Sus últimos meses de vida la pasó en una silla de madera. La rutina que tenía era de la clínica a la casa. Un 3 de diciembre de 1984 entra en coma. Tenía medio cuerpo paralizado y sufría complicaciones respiratorias. Lastimosamente, sus últimas horas la pasó atada a un balón de oxígeno. Falleció la madrugada del 4 de diciembre del mismo año. Muy bien, pero a todo esto, ¿quién es Georgette Philippard? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no tiene su historia propia? ¿Por qué tiene que estar ligada a su historia, a la de su esposo? ¿Por qué este icónico personaje que fue la clave para que César Vallejo pueda ser inmortalizado gracias a la publicación tras su muerte de sus obras hechas por su querida esposa Georgette Philippard? Pero ¿por qué no podemos decirla por su nombre? Porque siempre nos referimos a que la pareja, la esposa, de todo tipo de adjetivos, pero nunca
como individualizándola. ¿Me entienden? Entonces, el pensamiento de nuestro grupo es el siguiente. ¿Será que Georgette Philippard se encuentra en un dilema de discriminación por sexo, por ser mujer? ¿Será que su esposo obtuvo el reconocimiento porque él era en esos tiempos el género más fuerte, por así decirlo, y ella pues simplemente se quedó como su acompañante, como se veía en esos tiempos, como la mujer que le debe ser fiel a su esposo incluso después de muerto, o sea que no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué nosotros queremos hacer esta reflexión sobre Georgette Philippard como una mujer independiente, como una mujer aguerrida, una mujer fiel y devota a su esposo? Ella siempre lo fue. ¿Por qué? Georgette Philippard era parisina. Ella no conocía Perú, pero aún así, después de la muerte de su esposo, hizo un viaje hasta el lugar en donde creció su esposo. ¿Por qué? Porque ella tenía ganas de conocer, de saber cómo era el lugar donde vivía su esposo. Y estando ahí tuvo un importante deber, que fue publicar las obras de su esposo. Deber que le sirvió a César Vallejo para ser inmortalizado como un gran escritor peruano. Claramente que no se menosprecia el trabajo de César Vallejo, porque el que ha leído sus obras sabe el valor que tienen y el mensaje que te dan. Pero ahora volviendo a Georgette Philippard, ¿qué más hizo esta mujer? Esta mujer tuvo un montón de obras de caridad, de buena fe hacia muchas personas. Si nosotros indagamos dentro de su historia, nos vamos a dar cuenta que no simplemente es la esposa de César Vallejo, que no simplemente fue su compañera de vida, sino que hizo muchas obras que cualquier mujer tal vez en su momento no las hubiera hecho y las hubiera rechazado. ¿Por qué? Georgette Philippard respetó la última voluntad de su esposo, que fue no volver a Perú. Él, después de muerto, no quería ser enterrado en tierras peruanas, y ahora él se encuentra en un cementerio parisino. Gracias a que su esposa, Georgette Philippard, fue quien se aferró a esa idea, a respetar la decisión de su esposo. Entonces aquí estamos hablando de una mujer completamente tenaz, que no se dejó ante nada. Y así es como nuestro escritor peruano sigue descansando aún en tierras parisinas. Pero ahora, Georgette Philippard, ¿por qué no puede tener su historia aparte? ¿Por qué la tenemos que ligar siempre a la historia de César Vallejo? Pues bien, porque ¿acaso Georgette Philippard no tuvo vida antes de César Vallejo? Claro que sí, queridos compañeros. Lo que pasa es que Georgette Philippard entra también en la historia de César Vallejo, pero ella tiene su historia muy aparte, y me gustaría invitarles a que ustedes conozcan más sobre esta mujer tan aguerrida e importante, que no debe ser tomada al olvido, que todos debemos saber quién fue y qué mensaje nos dejó Georgette Philippard. En 1945, en París, en Europa, las mujeres priorizaban el aborto, ya que el aborto era comúnmente liberal que las mujeres tenían en ese país, ¿no? Y para ello, a ese tipo de actividad pagaban miles de francos. Y a su vez, en Perú en la actualidad, las mujeres tienen un sentimiento hacia sus hijos. En ello, les avala el Código Civil, el artículo 1, que tiene derechos desde la concepción. A su vez, las mujeres son profesionalmente, que son los pilares de una familia, por qué no decir del hogar, y son competentes ante la sociedad. Hoy en día, las mujeres se ven o se desarrollan, ¿no? Se desarrollan en muchas actividades que son, por ejemplo, se puede decir hasta congresistas, o qué no decir presidente de Perú, ¿no? Entonces, en la actualidad, las mujeres están ya en un nivel de competencia. Georgette Philippard, esposa de César Vallejo, jugó un papel sumamente importante para el legado de Vallejo, para que no desapareciera y perdure en el tiempo, pues gracias a ella
que guardó abnegadamente los escritos de su fallecido esposo, el mundo pudo conocer las magníficas letras de Vallejo. De no ser por su fervorosa decisión, las obras literarias de Vallejo no tendrían ahora la difusión mundial que tienen en la actualidad, reconocido ampliamente como un poeta universal. Hasta el día de hoy, se lo rinde homenaje por el gran poeta que fue. Su esposa Georgette fue la pieza clave sin duda alguna para la inmortalización de Vallejo como uno de los poetas peruanos más importantes hasta la actualidad. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, ni se limpie el cielo cuando deja de llover.